Honduras existen 9 pueblos étnicos diferenciables: los lencas, los chortís, los tolupanes, tahuacas, garífunas, negros de habla inglesa, pech, nahuas y misquitos, todos distribuidos por todo el territorio nacional. Como ven, los garífunas están en la zona costera, los negros creoles en el departamento insular, los pech en Olancho y misquitos en Gracias a Dios. El crecimiento poblacional indígena actual en Honduras asciende a 2.5%, siendo uno de los mayores en el continente. Se asume que el crecimiento étnico es del 3%. Erróneamente, un estudio había difundido que el 7% de la población hondureña era de descendencia indígena o negra. Pero el crecimiento vegetativo no correspondía con el crecimiento real que debió regir el segmento indígena. En el censo se incluyó una diferenciación étnica basada en la pregunta lingüística. ¿Habla usted alguna de las siguientes lenguas? Garífuna, sicaque, paya, misquito, lenca o alguna otra. Y se excluyó por razones desconocidas a la población chortí y también a la población hablante de inglés de las islas de la Bahía y a los llamados negros de habla inglesa. Por esta pregunta se minimizó dramáticamente el número total de la población étnica. Y con eso se manifiesta que Honduras no tiene datos estadísticos confiables sobre su población indígena, ya que solo irregularmente se toma en consideración la diferenciación étnica, como lo demuestra los otros estudios que corrigieron estos errores demográficos. Por ejemplo, para la planificación educativa. Inclusive, un estimado todavía bastante conservador clasifica el 6% de los hondureños como población indígena, y una opinión ahora generalmente difundida y adoptada por el Banco Mundial en base a un conteo por municipios se refiere al 12.8% en cifras absolutas, casi 500.000 personas. Es increíble que hayan dejado esto de lado, considerando que hasta en la Constitución de la República se defiende y protege a las etnias en el artículo 172, pues dice: toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la nación. La ley establecerá las normas que servirán de base para su conservación, restauración, mantenimiento y restitución en su caso. Es deber de todos los hondureños velar por su conservación e impedir su sustracción. Los sitios de belleza natural, monumentos y zonas reservadas estarán bajo la protección del Estado. Pero esto no se cumple, porque solo los nuevos proyectos de turismo se interesan por la herencia cultural para comercializarla. Producen libros y colecciones muy atractivos sobre los sitios arqueológicos y la diversidad biológica para los turistas internacionales, pero no se incluye a los pueblos étnicos en la conceptualización turística como sociocultural, ni por el vínculo natural de las etnias con las áreas protegidas, porque en nuestras tierras nacionales se ubica una importante categoría como son las áreas protegidas, dentro de las cuales hay reservas de biosfera, parques nacionales, refugios de vida silvestre, monumentos naturales, reservas biológicas, áreas insulares y parques marinos. La mayor parte están cercanas a muchas zonas étnicas o insertas en medio de ellas, lo que les impide trabajar la tierra y desemboca en una mala situación económica, que se caracteriza por ingresos mínimos, desempleo y subempleo debido a su bajo nivel de educación y formación profesional, y una inserción forzada al mercado en condiciones de dependencia como asalariados o pequeños productores de productos agrarios. El 88.7% de la población infantil indígena vive en la pobreza, y más de 88% de niños tolupanes, lencas y pech sufren pobreza extrema. Esto también tiene que ver mucho con los niveles de analfabetismo en la población indígena, que son iguales a los de la población nacional, pero para las mujeres tolupanes, pech y chortí son más elevados respectivamente. El 72% de los hogares indígenas, en comparación con el 41.6% de hogares a nivel nacional, no puede cubrir los costos de la canasta básica alimentaria. El promedio de años de escolaridad para los pueblos indígenas es de 5.7 años, frente a un promedio nacional de 7.5 años, y es inferior a 5 años en el caso de los chortí, pech, tolupanes y lencas, lo que se debe a factores como deficiencia de la oferta educativa y presiones socioeconómicas que llevan a los niños y jóvenes a dejar sus estudios para contribuir económicamente a su familia. Según datos oficiales, existen 919 centros educativos en comunidades indígenas y afrohondureñas, 183 de nivel prebásico y 736 de nivel básico. Se tiene previsto desarrollar el componente bilingüe en 424 de ellas, atendiendo a 41.649 niños en comunidades indígenas
queden conservados su lengua, mientras que en los demás centros solo se hará un enfoque que todavía está en promesa. Y por último, uno de los mayores problemas que han tenido los pueblos indígenas es pelear por su tenencia de tierras, el derecho. Algo que gracias a Dios estos últimos años han logrado recuperar el 37% a través de ONGs y sindicatos que formaron ellos mismos.